...11 de octubre de 2023, Rusia RT más de 2.000 muertos y 7.400 heridos. Hostilidades entre Hamás e Israel alcanzan el quinto día. Guerra entre Israel y Hamás, minuto a minuto. Musk, Europa enfrentará una guerra civil si se mantienen las tendencias actuales. El dólar Milei reviva el temor a una corrida bancaria en Argentina a días de las elecciones. Putin y Erdogan coinciden en que la soberanía palestina sería la clave de la paz. Israel ataca objetivos de Hamás y destruye un sistema de detección de aviones. Zelensky teme que la situación en Israel distraiga la atención de Ucrania. Imágenes satelitales muestran brechas entre la valla fronteriza israelí tras ataques de Hamás. Detienen en Estados Unidos al presunto homicida del cantautor chileno Víctor Jara. Casas quemadas y familias evacuadas. Voraz incendio en la provincia argentina de Córdoba. El hedor de la muerte por todas partes. Reportan el hallazgo de gran cantidad de cadáveres en un kibutz cerca de Gaza. Erdogan advierte que el portaaviones de Estados Unidos va a perpetrar graves masacres en Gaza. Bernardo Arévalo denuncia el lawfare que enfrenta en Guatemala. Un militar colombiano sobrevive a un salto en paracaídas que no se abrió. Gobierno de Ecuador presenta amicus curiae en un territorio. ¿Por qué denuncian abuso de poder? La justicia indígena resuelve azotar a un hombre acusado de robo en una comunidad en Ecuador. La madre de la joven que fue desfilada por las calles por milicianos de Hamás dice que su hija está viva. China con CGTN en español. Xi Jinping pronunciará un discurso en la inauguración del tercer foro de la Franja y la Ruta. Más noticias de portada que ya volvemos a repetir. Recogen otras noticias de días anteriores. Se inaugura el 18 Congreso Nacional de la Federación de Sindicatos de China en Beijing. Más noticias. Xi Jinping, China y Estados Unidos deben mostrar el talante, la visión y la responsabilidad de grandes países y grandes potencias. Xi Jinping en el nuevo periodo histórico liderando la búsqueda de la armonía entre China y Estados Unidos. Xi Jinping da importantes instrucciones sobre la labor de comunicación pública y cultura. Eligen a 15 estados como miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre ellos a Cuba. Encuentros con Xi Jinping. La iniciativa de la Franja y la Ruta brinda nuevas oportunidades. La iniciativa de la Franja y la Ruta allana el camino hacia el desarrollo y la prosperidad común. El fantástico viaje de Supermarco, el arte de la porcelana en China. Al menos 2.455 muertos y cerca de 10.000 heridos deja fuerte terremoto en Afganistán. Irán con Hispan TV. Pakistán tacha a Israel de un régimen cruel y opresivo. Irán tormenta Al-Aqsa. Es decisión tomada 100% por la resistencia. Jamás impugna luz verde de Biden a Israel para masacrar a palestinos que son indefensos en Gaza. Hezbollah iraquí amenaza a Estados Unidos con golpear sus bases si interviene en Palestina. Irán urge a países islámicos a ayudar de inmediato al pueblo de Gaza por el total bloqueo impuesto por Israel. Aumenta a 900 número de palestinos muertos en bombardeos israelíes, como anuncia el Ministerio de Salud palestino. Jamás Israel está empleando política de tierra quemada en Gaza. Táctica de tierra quemada de Israel. Aumentaron a 200.000 los gazatíes desplazados por ataques de Israel, según informó Naciones Unidas. Israel mata a 2 miembros de alto rango de Hamás en Gaza. Turquía con TRT en español. Ministerio de Exteriores de Palestina. Israel ataca con bombas de fósforo blanco en Gaza. Argentina, Brasil y Colombia envían aviones a Israel para evacuar a sus ciudadanos. El presidente Erdogan ha criticado a los Estados Unidos en la tensión de Oriente Medio. En Argentina, el incendio forestal se extendió a zonas residenciales. Jamás hizo un llamamiento a la Liga Árabe para el apoyo de los derechos del pueblo palestino. Erdogan ha conversado con Guterres y Putin sobre la tensión en Gaza. Turkish Airlines y Pegasus Airlines suspenden vuelos a Israel. Agencia árabe siria de noticias Sana aumenta a 950 el saldo de mártires palestinos por bombardeos aéreos de Israel contra Gaza. Testimonios de un periodista palestino en Gaza. Un minuto a minuto, el cuarto día de la operación Diluvio de Al-Aqsa. Gaza enfrenta al agresor. Diluvio de Al-Aqsa. Palestina vive, resiste, vencerá. Brutalidad israelí contra el pueblo palestino en Gaza. Y el Líbano con Almanar en español. Manifestaciones de solidaridad con Palestina en todo el mundo. Más noticias. Kadyrov muestra su disposición a enviar fuerzas de paz y reitera su apoyo a la causa palestina. Israel lleva a cabo más masacres de civiles en la Franja de Gaza. Más noticias del día. Irán, el corte de agua de la Franja de Gaza por Israel es un crimen de guerra.
Hezbollah señala que destruyó un vehículo militar de transporte israelí con 2 misiles antitanques en el asentamiento de Aqsa. Medios occidentales no logran inducir a los funcionarios de la autoridad palestina a condenar la operación de inundación de Al-Aqsa. Abel Makil al-Houthi, cientos de miles de combatientes yemeníes dispuestos a la lucha, ejército israelí revisa al alza el número de muertos. Venezuela, con Telesur aumenta a 922 el número de muertos en Franja de Gaza por ataques de Israel. Minuto a minuto de la ofensiva de la resistencia palestina. Sismo de magnitud 6,3 sacude el oeste de Afganistán. De nuevo, Israel lanza 200 ataques aéreos contra la Franja de Gaza. Xi Jinping asistirá al foro de la Franja y la Ruta en Beijing. Siria apoya la resistencia de Palestina ante la usurpación de Israel. Vicepresidenta venezolana Riva llega a Rusia en visita de trabajo. Entregan infraestructura para promover el desarrollo local de Bolivia. Irán solicita intervención de ONU para detener la agresión israelí. 5 provincias presentan incendios forestales activos en Argentina. Sismo de magnitud 5,9 sacude provincia de Antofagasta en Chile. Eligen a Cuba para integrar Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En medio de la isla, Cuba debate en portada, doctor Adrián Augusto Naranjo del corazón de Cuba a tierras italianas. Noticias dentro del medio, tanto nacionales como internacionales. Las 3 del día eligen a Cuba para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y otras noticias. Estados Unidos envía portaaviones al Mediterráneo con cazas y destructores en apoyo a Israel. Los Ángeles 2028 pretende sumar nuevos deportes. Brasil declara en situación crítica a uno de los principales afluentes de la Amazonía. Hanoi festeja el 69 aniversario de su liberación. María Zaharova, mantenemos nuestra posición invariable de apoyar a la República de Cuba. Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. anuncia que será candidato independiente a la presidencia. Cuba es electa para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Cuba derrotó a China en partido inaugural del Mundial de Béisbol 5. Putin sobre conflicto de Oriente Medio es un ejemplo claro del fracaso de la política de Estados Unidos. Empresa vietnamita Tai Binh presenta sus oportunidades de negocio en Cuba. Solidaridad con Cuba. Asociaciones vascas denuncian el bloqueo estadounidense. Nicaragua, con el digital del 19, señor Farid BM Sarou sostiene encuentros en la Asamblea Nacional. Nicaragua entrega orden José de Marcoleta en grado de Gran Cruz al embajador de Bolivia. Así avanza el proceso de matrícula para el ciclo escolar del 2024 en Nicaragua. Nicaragua ha sabido acompañar con valor a los pueblos que luchamos por nuestra liberación. Palabras de Daniel y Rosario, sobre todo de Rosario Murillo en las multinoticias. Otras noticias, homenaje a la mujer rural en el Parque Nacional de Feiras. Presentan a los 83 equipos que participarán en la Hackathon Nicaragua 2023. Más noticias, resumen noticioso del día anterior y de los días anteriores, pero Ejército de Nicaragua inaugura el 18 Campeonato de Fútbol. Cuarto Comando Militar participó en la jornada de donación voluntaria de sangre. Ejército de Nicaragua realizó la incautación de 616 plantas de marihuana. Estos son los servicios operativos realizados por el Destacamento Militar Norte. Deportes, así se vivió el juego de las estrellas de la Liga Superior de Baloncesto Femenino. Minijuve entrega útiles y material deportivo a jóvenes de Managua y los departamentos. Internacionales, fentanilo, la droga zombie. La desdolarización es un proceso irreversible. Las rutas del paraíso conoce al soñado Caribe nicaragüense. Nicaragua ratifica que está con Rusia porque es lo correcto y lo justo. INIDE, comportamiento, índice de precios al consumo, IPC, septiembre 2023. Sistema de producción, consumo y comercio proyecta un buen cierre de año. Banco Central informa sobre las perspectivas macroeconómicas 2023 en Nicaragua. Este es el comportamiento de la producción de arroz de riego y secano en el invierno 2023. Imágenes destacadas de la semana. Nos vemos en Nicaragua Diseña 2024. Municipales, Enacal entrega sistema de agua potable a familias de las Tunitas de Tepe Boaco. Enacal mejora atención a las familias de León. MTI inaugura la ampliación y modernización de la carretera Tipitapa-San Benito. Inauguración exposición nacional de textiles y bordados tradicionales en Granada. Opinión Palestina jamás marca el camino. Léxico en nuestro pueblo. Haití, trama neocolonial, respuesta popular. Palestina unida en resistencia contra el invasor sionazi.
República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui, Sáhara Occidental, los crímenes de guerra que Occidente perdona a Marruecos. El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará mañana reunión de consultas a puerta cerrada sobre el MINURSO. Ejército saharaui ataca objetivos de las fuerzas de ocupación marroquíes en el sur del Sáhara Occidental. Sáhara Occidental, Sumar se compromete a impulsar la agenda saharaui en Bruselas y en España. Organizan en Argentina unas jornadas sobre la lucha del Sáhara Occidental. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. 11 de octubre de 2023, noticias de Al Mayadeen que vamos a destacar para el análisis. El Pentágono planea importantes recortes a las fuerzas especiales, los llamados boinas verdes, que tanto han salido en las películas y que tanto respaldo le ha dado el cine en cuestión de marketing. Estas fuerzas especiales que se desplazarán de Oriente Medio a China. Se quiere reorganizar los ejércitos para la cuestión del Asia-Pacífico. Y sobre todo, y algo muy interesante, es que a la par están teniendo un problema de reclutamiento muy importante en el propio Estados Unidos. La mayoría de los veteranos estadounidenses han dicho que no valía la pena luchar en la guerra de Irak, según una encuesta realizada por el Pew Research Center en 2019. Esta lucha por el reclutamiento ha sido un problema para el país durante los últimos años. Guerras eternas libradas en Medio Oriente, sobre todo al respecto, recortes previstos en un momento en el que el ejército estadounidense enfrenta precisamente esos problemas de reclutamiento. Además de trabajar, una idea de trabajo de estos boinas verdes antiterrorista que yo particularmente definiría de todo lo contrario, ¿no? Que de cómo instaurar el terrorismo en los distintos países donde no sabemos por qué motivo ni si se sienten ungidos por Dios. Estados Unidos determina que debe de entrar para salvaguarda de lo que sea que ellos entiendan por democracia, que no tienen una constitución que recoja que son democráticos tampoco, ni un poder judicial independiente del Ejecutivo y del presidente de la nación plenipotenciario. Por lo tanto, estamos encontrándonos que algo está pasando y ante las amenazas de China no tienen efectivos suficientes o simplemente quieren concentrarlos después de haber perdido en medio mundo. Porque ¿qué guerra ha ganado Estados Unidos? Pues la única frente a España y por acuerdo haciendo un ataque de falsa bandera inicialmente, y es por ello que están ahora mismo en Asia-Pacífico, en definitiva, y hay que decirlo, dando por culo. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrás.